Bueno, queridos patitos, estamos a punto de comentar el asunto de la seguridad y la defensa, cosa que evidentemente merece un capítulo especial teniendo en cuenta lo que sucedió en el debate de euskera, euskarazko eztabaidan, en EITB1 con el señor Barrena. La candidatura en la que están representados 4 reales, porque en la única candidatura en la que se representan los 7 reales de Euskadi es la de Eusko Alderdi Jeltzalea, con la candidatura de Eusko Alderdi Jeltzalea PNB en el País Vasco del Estado francés, como dicen algunos, Iparralde. Evidentemente debemos responder el hecho de la adopción de las siglas de Eusko Alderdi Jeltzalea por el alcalde de Donibane Garazi, con lo cual hay 3 alcaldes de capital, de territorio histórico, en el ámbito de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Nafarroa, de Eusko Alderdi Jeltzalea, con mandato en Donibane Garazi para 2026. Por tanto, en los 2 próximos años habrá un alcalde Jeltzale en Donibane Garazi, en Iparralde, Zorionak Ipar Buru Batzar. El candidato de H. Bildu, Fernando Barrena, se aferró a la consigna de rechazo del aumento militar que citó por activa y por pasiva. Resulta alucinante porque fueron incapaces de ir a hablar con Zelensky cuando visitó el Congreso de los Diputados, a pesar de tener un grupo parlamentario bien chulo y bien bonito. ¿Con quién están? ¿Con los rusos? ¿Están con el agresor? ¿Frente al agredido? Porque recordemos, el señor Aguirre Lehendakari de todos los vascos pidió armamento y se le fue negado, y eso derivó en circunstancias bastante curiosas que nos obligaron como pueblo a ir al exilio en 1937. La derrota final fue cuando perdimos la Nestosa el día 26 de agosto de 1937, el mismo día que cayó Santander. Después de la derrota en Bilbao, después de la lucha en Encartaciones en julio y en agosto. Una lucha encarnizada, pero valiente, de nuestros queridos gudaris. Pero no fue suficiente. ¿Qué hubiera pasado de haber tenido aviones? Hoy los llamaríamos F-16. ¿Qué hubiera pasado de haber tenido más armas, más munición? Los que nos negaron la munición a nosotros son los que le niegan la munición hoy a Ucrania. Por una paz malentendida. Por una paz de ausencia de armas. Por una visión muy idealista y muy hippie de la historia del presente y del futuro. Sí, reivindico la visión del jardín y de la jungla, porque es prácticamente verdad, aunque no territorialmente, porque fuera de Europa está Japón, está Australia, está Canadá, están muchos países occidentales que cumplen los estándares del jardín euro-occidental, porque geopolítica y geoestratégicamente hay Europa fuera de Europa, pero hay jungla. En esa jungla donde Metternich no ha importado, donde Bismarck no ha importado, donde no hay respeto por Westfalia 1648. Y un mundo donde las guerras existen, donde las luchas existen y donde la posibilidad de enfrentarse con alguien que quiera buscar sus propios intereses y tratar de doblar la cerviz, doblar el espinazo de alguien porque le sale más barato tratar de hacerlo de esta manera, a tratar de convencerlo o a tratar de negociar. Eso existe. ¿Cómo se para eso? Estando preparados. Si vis pacem, para bellum. Teniendo la capacidad de disuasión de que si me vas a intentar hacer daño, vas a salir trasquilado y vas a tener mucho más daño tú. Es triste, pero el mundo solamente ha visto unas épocas concretas. La Unión Europea es un ejemplo claro de ello. La Unión Europea ha permitido un tiempo de paz en el espacio dentro de la Unión Europea durante décadas, lo mismo que fue posible una paz continental más o menos estable con Bismarck y antes con Metternich en el siglo XIX. Pero si vemos una vista larga de la historia de Europa, nos encontraremos con periodos de guerra prácticamente en 2000 años. En 2000 años. Y por tanto, la guerra ha sido consustancial al continente europeo y luego la exportamos fuera del continente europeo a los diversos continentes, llevándola con nosotros en el Makuto por mar y por tierra.
Por tanto, las armas hoy no son solo un negocio, son una responsabilidad, una necesidad. Nos hemos desarmado. Ucrania se desarmó después de los años 90, se desarmó en 1991 y después con el Memorándum de Budapest en 1994, donde dejó las armas nucleares que heredó de la Unión Soviética en manos de los rusos, porque le prometieron los rusos, con la garantía de los británicos y de los Estados Unidos, que están haciendo orden de cumplimiento de esa garantía del Memorándum de Budapest. Ahora más vale tarde que nunca. No en 2014, cuando Crimea fue atacada por hombrecillos verdes que eran soldados de Moscú. Dejaron las armas y los siguientes gobiernos desarmaron el ejército ucraniano hasta dejarlo irreconocible. Afortunadamente el pueblo, en 2014, resurgió. El Euromaidan fue un aldabonazo. El impeachment fue un derrotamiento de la posición de los prorrusos. Pero hubo que tardar 10 años después, hasta el momento actual, para tener la posibilidad de prevalecer en el campo de batalla. Y hacerlo bien. Pero no del todo, porque de 2022 a 2024 hay países, especialmente los Estados Unidos, que le han dado las armas para prevalecer, pero no para vencer. Y eso es muy importante. Importantísimo tenerlo en cuenta. Porque hay que hacer solidaridad. Aquellos que predican el internacionalismo con reminiscencias de la época de la Guerra Fría deberían de dejar de olvidar el hecho de que si en algún momento Rusia ataca a Ucrania, y esto se ha producido en 2014 y en 2022, ¿qué pediría Marruecos después de tomar el Sáhara, tomar Ceuta y Melilla o Canarias? ¿Por qué? Habría que frenar el impulso de Hassan III, heredero de Mohamed VI. El futuro no está escrito. Y en una televisión de El Cairo, cuando le preguntaron al ministro marroquí correspondiente, dijo, primero hay que cerrar la carpeta del Sáhara y después ya abriremos la de Ceuta y Melilla, poniendo luego en cuestión, con el paso del tiempo, la españolidad de Canarias. Por tanto, ahí uno debe saber con quién se está partiendo las peras y que evidentemente el armamento que va a Marruecos tiene bastante que ver con la guerra de las arenas de hace bastantes décadas con Argelia y que evidentemente es posible que en los próximos años, y no a tardar mucho, pueda haber una guerra que pueda salpicarnos en el ámbito europeo y el Estado español está en primera línea, una guerra entre Argelia y Marruecos. Puede haberla. Y eso evidentemente puede tener derivadas importantes para las cuales hay que estar preparados. Sí, la operación Romeo Sierra fue un ejemplo de disuasión. El asunto de Perejil, porque los ejércitos se pueden tantear. Y también las operaciones grises, llamadas híbridas, en zona gris, son importantes tenerlas en cuenta, sobre todo cuando se trata de manejar a la población con el asunto de Polonia respecto de lo que Lukashenko, uno de esos dictadores que hay que recordar, denunciar todos los días, después de lo que hizo en 2020 con Tijanóvskaya, la candidata que realmente ganó, pero hizo que fuera derrotada por un sistema manipulado, evidentemente llevó población a las fronteras, teniendo en cuenta lo que había pasado con la crisis migratoria y lo que la sociedad iba a responder en Europa respecto de tratar de dejar pasar y darle la razón sucintamente a aquel que propone la crisis porque se piensa que Europa va a renunciar simple y llanamente por evadir la confrontación. Hay un dicho alemán, no sé si muy conocido, pero bastante real, y es que el agredido siempre tiene la posibilidad de alcanzar la paz. Siempre, ¿eh? Sí, siempre. ¿Cómo es así? Sencillo. Usted se rinde y acepta la negociación que le proponga el agresor y firma todas las cláusulas que le proponga el agresor y ya está la paz. La paz de los cementerios. Pero sigue siendo paz. No hay violencia, no hay guerra. No sé si recordaréis lo que el jefe de los Rohirrim, los caballeros
de Rohan. Cuando llegan a la capital y está Lengua de Serpiente protegiendo al rey Theoden, que está enajenado por Saruman, pero eso lo sabremos un poquito después. Tenemos ahí el asunto de que, ojo, que ya han entrado en nuestro territorio las huestes de Saruman y están destrozándolo todo, están matando gente. Ay, muchacho, nos estás dejando de piedra con tu belicismo. Aquí, atormentando al pobre rey Theoden, tantas preocupaciones que tiene. Y tú aquí, haciendo apología de la guerra y de la violencia. Eso es desvirtuar el relato. Pero muchos propagandistas desvirtúan el relato para tratar de favorecer la paz y la ausencia de violencia a través de la ausencia de material bélico, ausencia de guerras, ausencia de balas. Y si hay ausencia de balas, nadie las disparará. Eso sí, olvidan un pequeño detalle, y es el hecho de que hace 30 años, durante 3 meses, hubo unas matanzas indiscriminadas en Ruanda, hechas por un tal belga que se le ocurrió decir, bueno, en Bélgica hay balones y flamencos, así que en el resto del mundo tendremos que utilizar esa plantilla exactamente igual. Así que aquí en Ruanda tendrá que haber lo mismo. Y hay Hutus y Tutsis. Botiti, botiti, flop, sacadas del orto. Y eso significó que mucho tiempo después, los de la minoría poderosa vieron su asunto complicado, porque la mayoría dijo que no. Y también podemos hablar de Mitterrand con su defensa de la francesidad y defendiendo ciertos principios y armando un cierto barullo que también influyó en el asunto del genocidio de Ruanda. Con lo cual, el nacionalismo chauvinista francés, aquel que decía, el nacionalismo es la guerra, ya, el tuyo, François, el tuyo, forzando la máquina para no permitir que los ingleses tuvieran presencia en la zona de los grandes lagos, allí donde el francés estaba tratando de defenderse panza arriba frente al ámbito de la anglosfera. ¿Cómo fue el asesinato de 1 millón de personas en 3 meses? A machetazo limpio. No hubo armas de fuego, hubo armas blancas, hubo armas hechas allí mismo. Por tanto, ojo, cuidado con la ausencia de armas, que eso no garantiza la ausencia de violencia, no garantiza la ausencia de guerras. Esto es imprescindible tenerlo en cuenta, tenerlo presente a la hora de decir a los pueblos libres que no pueden defenderse, que no pueden tener un ejército valorado bien en cuanto a sus capacidades combativas. Tal vez, de un tiempo, sea necesario volver a reintroducir el ámbito del servicio militar obligatorio. No sabemos si va a ser posible establecer un marco general de Eurocuerpo o de servicio militar europeo o de tener una participación europea en la construcción de armamento como se ha hecho y de manera innovadora en el ámbito del asunto de Ucrania. Cosa que ha saltado muchos de los tabúes que había hasta 2022, cosa que ha permitido acuerdos multisectoriales en la Comisión y en el Parlamento y entre los jefes de Estado y de Gobierno para hacer frente a ese desafío que Rusia planteaba en Ucrania. Ojalá lo hubiéramos tenido estos debates cuando Georgia fue invadida en 2008, rompiendo el ámbito de la tregua olímpica en los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín 2008. El mismo día que estaba inaugurándose los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, estaba invadiendo Rusia a Georgia. Fueron 5 días. Y en aquel momento todavía estaba el modelo We are deeply concerned. Estamos muy preocupaditos aquí en la Comisión Europea respecto de lo que hacen otros allí. Macron vio entonces a un padrecito Sarkozy que fue corriendo a negociar con Putin, a hacer un alto el fuego, sacrificando a Abjasia y Osetia del Sur para Saakashvili. ¿Eso ha quedado de pozo para Georgia y su europeísmo? Sería un asunto interesante, porque el compromiso con la paz debe forjarse con el destino
de saber salvaguardarlo con todos los órdenes de la vida. Cierto es que también, y esto no lo habrá pensado el señor Barrena, respecto del hecho de que cuando Francia va al Sahel, incorporando a otros países, ya sea Alemania, ya sea España, respecto de la visión contra el terrorismo, contra el yihadismo en la zona del Sahel, tan importante para el ámbito del flanco sur, de la frontera sur, tenemos que tener en cuenta de que allí se llevó una visión dura de seguridad militar. Y eso no debe ser así. Si por un lado vemos el asunto militar tan importante en el ámbito de Ucrania y de los Bálticos y del ámbito de Polonia y de Suecia y de Finlandia, tenemos que tener en cuenta también eso en el Cáucaso y en muchos otros lugares, como la prevención en el flanco sur, ya sea Argelia, Marruecos, Libia, y con su desestructuración tan importante. Debemos de tener en cuenta el hecho de que no solamente es política dura, y esto la Unión Europea lo tiene machacadísimo durante décadas, que es política blanda, política de acercamiento con otras visiones, cosa que lamentablemente fue derrotada esta visión con un prisma de solamente seguridad, solamente poder militar en la misión francesa, con la cobertura de la Unión Europea en el ámbito del Sahel. Y que tan malos resultados ha habido con los golpes de Estado en Benín, todavía en Benín, ¿no? Pero, ojo, cuidado, lo que pasa en Benín, en Togo, en Ghana, Costa del Marfil. Burkina Faso, Mali y Níger han caído ya. Gabón hubo un golpe de Estado. Senegal hubo problemas en el ámbito de reconocer la alternativa, que finalmente ganó al gobierno oficialista. Mauritania, con su desconocida fórmula de gobierno, tan importantes en la zona del Sahel, y si miramos hacia el otro lado, tenemos a Sudán y su guerra civil, que puede dejar en mantillas la guerra civil de los años 90 en el antiguo Zaire. Por tanto, África merece una visión europea, no solamente de seguridad dura, sino también lo que llevamos haciendo muchos años y muchas décadas, integrando definitivamente la visión militar y la visión de ONG, de desarrollo, de cultura, de aproximación, de abajo hacia arriba, de construcción, de tejidos sociales, económicos, productivos entre las comunidades, para la prosperidad, para que haya paz hoy y paz mañana, pan hoy y pan mañana, construir para desarrollar un futuro estable en donde las instituciones deben de existir, debe haber una confianza entre las partes, pero ciertamente cuando hay una que trata de obligar a la otra a hacer lo que yo quiero, ahí tiene que estar el ejército para hacer ámbitos de seguridad pura y dura. Y esto no es fan del militarismo, porque el ejército bien estructurado puede bien hacer labores de solidaridad y de salvamento cuando hay un volcán, cuando hay un terremoto, cuando hay catástrofes naturales. Y recordemos hace 20 años con el terremoto del día 26 de diciembre de 2004, fundamentalmente en Banda Aceh, que había una guerra civil en este territorio, en la zona de Indonesia. Estados Unidos plantó un par de aviones enfrente de la costa. Hay quien dijo: ya están los Estados Unidos aportando su militarismo al ámbito de lo civil y haciendo poder duro. Díganme, ¿qué otra ciudad flotante de 5.000 personas con sus quirófanos y sus hospitales y con sus comedores y con todo el espacio que tiene un portaaviones de los Estados Unidos de América tiene la posibilidad de ejercer la misma capacidad de aproximación sobre tierra sin tener que construir nada en tierra? Estados Unidos tiene muchos portaaviones, por tanto la posibilidad de ejercer la solidaridad también con portaaviones, también lo podría haber hecho con otros buques, es importante y por tanto única. Lo mismo que cuando con 2 mesitas, un par de sillas en el aeropuerto internacional de Haití, después del terremoto de 2010, se plantaron los Estados Unidos y con su equipo electrónico hicieron de torre desde 2 mesitas de camping y 2 marines de los Estados Unidos. Por tanto, la capacidad militar puede ser importante y puede
hacerse para el bien y para la sociedad. Y todo esto lo tenemos que entrenar, todo esto lo tenemos que hacer. Y tenemos industria de defensa en Euskadi. Tenemos gente que puede fabricar componentes que tienen doble uso porque la sociedad ha visto la tecnología de doble uso funcionar. Conocimiento servido para la defensa, ser utilizado luego por la sociedad en múltiples espacios. Y por tanto eso es conocimiento, es beneficio y es hacer sociedad. Y eso evidentemente es algo que por dogma ideológico el señor Barrena no quiere entender, porque simplemente acepta que esto lo puedan hacer otros. China, Rusia, los enemigos de la libertad, los enemigos de Occidente, sí pueden tener ejércitos, sí pueden tener guerras, sí pueden tratar de establecer conocimiento a través del I+D en defensa, sí pueden hacer todas estas cosas porque lo hacen por el bien de la humanidad. Pero nosotros, como somos occidentales y a Occidente hay que derrotarlo, según el pensamiento de toda esta gente ligada al marxismo-leninismo internacional, tenemos que chupar rueda y desarmarnos para que luego pueda venir a la Rusia de turno y nos venza y nos someta y nos meta en el gulag. Porque los primeros en meternos en el gulag seríamos en los del PNV en el Estado español, como el día 23 de febrero había listas en las que había gente del PNV, el 23 de febrero de 1981 había listas y de haber triunfado el golpe habría gente del PNV que habría sido pasada por la piedra. Por tanto, las cosas claras y el chocolate espeso. Por tanto, hay que hablar no solamente de la deuda, no solamente de los fondos Next Generation, sino también del asunto del gasto militar, que es un asunto bien importante. No solamente por la situación del reconocimiento de la deuda contraída en el marco de la OTAN del 2% en gasto militar, sino por el hecho de que hay muchas necesidades para la defensa, para los problemas, no solamente con ejércitos regulares, sino también con situaciones complicadas en ámbito no solamente militar, sino también civil, en las policías como Gurer, Chaincha, las policías locales. Lo vivimos en Cambrils, lo vivimos en Barcelona, lo vivimos en Atocha el 11 de marzo de 2004. Y no solamente están estos de Daesh, Al-Qaeda y similares, sino también puede haber muchas otras vertientes de agrupaciones criminaloides, como pasa con la macromafia en el ámbito de Países Bajos, y por tanto hay que tener una seguridad, una inteligencia, unos instrumentos tecnológicamente avanzados que son importantes, la ciberseguridad. Por tanto, la seguridad es importantísima a la hora de tener en cuenta todos estos elementos para poner en valor, ante todo y sobre todo, la cultura de defensa, la cultura de seguridad, y que todo esto está imbricado en una voluntad de la sociedad que parece que hoy no existe, porque venimos heredados de ese esquema mental del pasado de la Guerra Fría, de que si no quieres guerra, desármate. Y eso se ha visto falso, se ha visto equivocado, se ha visto erróneo, y por tanto debemos de cambiar primero nuestra mente para aplicar políticas que también en el ámbito europeo, como hemos hecho con Ucrania, puedan establecer un marco donde podamos evolucionar, sabiendo que el paréntesis debemos de mantenerlo, pero para hacerlo, para hacer que este paréntesis de paz interna en el marco de la Unión Europea no se vea interrumpido desde fuera, como ocurrió con el Imperio Romano, con los bárbaros y los berber, sobre todo con relación con el Imperio Romano Occidental. El oriental duró hasta 1453, lo sabemos, pero hay que aprender de la historia. No porque la historia vaya a ser juzgada con el presente del mismo canon y se vaya a repetir como espejo, pero sí la historia rima. Y hay cosas que pueden sonarnos en los diferentes episodios que estén por vivirse. Y por tanto, la cultura de defensa es un pilar fundamental y la situación del gasto en defensa es un elemento fundamental para hacer un elemento de seguridad para la sociedad, para los individuos, para la libertad, guardándola con nuestros propios hombres y mujeres armados. Tal vez haya que hacer una milicia, un servicio militar complementario, tal vez con la posibilidad de hacer voluntariado. Ya se verá cómo evoluciona esto, pero evidentemente ahí está el reto y el desafío. No hay que poner paños calientes, hay que ser honestos, transparentes y evidentemente afrontar el futuro desde la seguridad de lo que queremos ser, de la identidad, para proyectarla aquí y fuera. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur brobat,
Betty Gelpiano.